Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor poderoso. Siempre necesitamos acostumbrarnos a escuchar la voz del Espíritu Santo cuando está hablando a nuestro corazón, nos está hablando a lo específico, pero también cuando el Espíritu Santo nos habla algo para la iglesia. Amén. Es bien importante tomar el pan calientito cuando estamos en su presencia y poder recibir la palabra de Dios. Y hay dos ángulos que Dios ahorita me marcaba mientras estábamos en la alabanza, y una de ellas es pues que parece trillado, pero es verdad. El Señor ya viene. Amén. El Señor ya viene. Y una de las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida es el aspecto personal y el aspecto ministerial. Y en el aspecto personal se los voy a poner así en una figura. Dios, tú y yo somos como un carro oxidado, viejo, descompuesto, maltrecho, que nadie levantaría para ser restaurado, para ser reparado. Pero Dios nos tomó en sus manos. Dios comenzó a echarle mecánica a nuestra alma, comenzó en nuestro espíritu, y después nos hizo una nueva criatura y comenzó a restaurarnos en el alma, y comenzó a quitar las partes de ese carro descompuesto, empezó a quitarlas y empezó a poner partes nuevas, no reparadas, partes nuevas, una vida nueva. El que está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. Está en Primera de Corintios 5:17, me parece. Y entonces Dios nos empieza a reparar mecánicamente, y ya cuando empezamos a andar, pues el carro todavía por fuera está oxidado, la carrocería está golpeada, pero Él sale y nos toma y se empieza a pasear. Sí, se empieza a pasear en nosotros. Él toma el volante de nuestra vida y se comienza a pasear en ese carro. Y la gente que conocía ese carro dice: bueno, lo levantó. Nadie hubiera agarrado ese carro y lo hubiera reparado, pero este mecánico sí lo hizo y lo levantó. Pero no termina ahí la parte mecánica, en donde empieza a caminar en una vida nueva, en una vida resucitada, sino también el Señor comienza a hermosearnos, comienza a pintarnos, comienza a ponernos partes cromadas donde van, comienza a darnos un color de vida sobre nuestra vida. Amén. En este caso rojo por la sangre del Cordero, y empieza a hermosearnos por todas partes, empieza a poner vidrios nuevos, espejos, todo totalmente nuevo. Y sigue al volante y al control de nuestra vida, y pues un carro no puede reparar, pero un ser humano sí. Pero si tú dejas que Dios tome el volante de tu vida y tome el control de tu vida, Él te va a conducir, y cuando Él sale y conduce ese carro, todo el mundo hermosea ese carro y lo ven que está bonito, pero todos los créditos se los dan al que reparó ese carro. Y cuando sale el mecánico y aquel que reparó el carro lo arregló mecánicamente, lo hizo caminar y que el motor encendiera, y también que todo estuviera hermoso en cuanto a todo su estética, sí, él se siente agraciado por ese carro que ha levantado. Y con gran, digamos, bueno, vamos a decirlo así, con orgullo, toma ese carro y se pasea. Y todo el mundo ve ese carro, que nadie da un peso por él, y se asombran de lo que ha hecho con ese carro. Así es en nuestra vida personal. Si nosotros permitimos que Dios tome el control de nuestra vida, Él nos está reparando, nos está restaurando, nos está dando vida resucitada, está operando en nuestras vidas. Y ahorita nos dio una palabra que es segura siempre en nuestra vida, y que está también en Mateo 28:19. Todos los días de tu vida estaré contigo hasta el fin de este sistema. Amén. Y también, como dice en Romanos 8, la palabra profética que daban hace rato, ¿sí? Nada ni nadie te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada te puede separar, nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Solamente tenemos que permitir que Él tome el control de nuestra vida, y a través también lo que decía la palabra profética, lee su palabra tiene poder de restauración. Dice Isaías 55, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Cuando su palabra pasa por nuestros ojos, nuestra lengua, nuestra boca, nuestros oídos, nuestros ojos, esa palabra hace una filtración, hace una purificación. Por el lavacro de la palabra nos está purificando el Señor. Amén. Amén. Y entonces nuestra vida es llevada de aumento en aumento, la vida del justo, hasta que el día es perfecto, hasta que todos alcancemos la estatura y la plenitud de Cristo, como dice ahí en Efesios 4:11. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces es algo seguro, hermano. Solamente necesitamos dejar que Dios tome el control de nuestra vida, tener relación con Él. Acuérdate, alguien que me quiera recordar qué es el cristianismo. ¿Mandé? Hay dos tipos de cristianos. Uno de los que creen que Jesucristo es para en el mundo, y otros que son de la iglesia. Ok. Recuerden, a ver si recuerden, el cristianismo no es una religión, no es una religión más. El cristianismo es una relación auténtica con Dios por medio de Jesucristo. ¿Sí? Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Él es el sumo pontífice, Él es el puente, Él es la comunicación, Él es el verdadero vicario entre Dios y los hombres. Amén. Porque en Él está la intersección. Dios es santo, Dios es espíritu, pero su Hijo es Dios, pero también es hombre. Tiene esa naturaleza, esa constitución. Entonces nosotros, como somos también parte ser humanos, pero también tenemos parte espíritu, nuestra conexión con Dios es por medio de Jesucristo. Nadie puede llegar al Padre si no es por el Hijo. Aleluya. Entonces no te lo olvides, cristianismo no es otra religión más. Cristianismo es una relación auténtica con Dios. Si tú aprendes a tener una relación auténtica con Dios, entonces va a pasar lo que sucedió con aquellos hombres, me parece que es en Antioquía, donde todos comenzaron a decirle Cristos chiquitos, porque hablaban, pensaban, sentían como Cristo. Aleluya. Ese es el cristianismo. Amén. Gloria a Dios. Y la otra perspectiva es, el otro ángulo es en la vida personal, pero el otro ángulo es en la vida en donde Dios va a utilizarnos. Ahora voy a poner otro ejemplo. Los que hemos tenido hijos, cuando tú piensas en tu hijo, ¿qué has pensado? ¿A dónde quieres que llegue tu hijo? Yo nunca he oído a alguien que diga, ay, cómo anhelo que mi hijo sea un buen albañil, cómo anhelo que mi hijo sea un buen plomero. Nunca he oído eso de un padre o una madre, ¿verdad? Todos los que tenemos hijos anhelamos y queremos que alcancen lo máximo, ¿cierto o no? O hay alguien que piense de su hijo, pues, ay, que sea un ayudantito general, ¿no? ¿Verdad? Todos pensamos en los hijos en que sean lo máximo, lo que más puedan alcanzar. Muchos padres dicen, lo que yo no logré, que lo logre mi hijo. Y es un buen pensamiento. Aleluya. Bueno, Dios como nuestro Padre piensa lo mismo de cada uno de nosotros. ¿Cuál es el máximo pensamiento de Cristo, de Dios, nuestro Padre, acerca de nosotros? El máximo pensamiento de Cristo, más bien de Dios el Padre en nosotros, es que alcancemos la estatura del varón perfecto. Amén. Que alcancemos el nivel de Cristo. Amén. Esa es su meta, esa es su mira, esa es su visión de Dios, ese es el anhelo de su corazón. Aleluya. Dios no está pensando, ay, que sea un cristianito campechano. No. Dios nos está mirando. Y hace rato la palabra profética dijo algo importante. ¿Sí? Vosotros sed perfectos como yo soy perfecto.
Esa es la mira de Dios, la visión de Dios. Y cuando está hablando de perfecto, no habla de impecabilidad, está hablando de madurez, está hablando de equilibrio, de balance, de alguien que verdaderamente se comporta, camina, habla y actúa como Cristo lo hizo sobre la tierra. Amén. Por eso el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Ahí le complacía a su Hijo. ¿Por qué? Porque su Hijo caminaba según las Escrituras en la voluntad de su Padre. Esa es la mira de Cristo, esa es la mira del Padre, ¿sí? Entonces, la voluntad de Dios, que también dentro de nosotros, ¿qué es? Mientras nosotros estamos en la mira de alcanzar la estatura del varón perfecto, la mira de Dios también es que nosotros nos desarrollemos, ¿sí? ¿Qué hacen con los niños cuando son bebés? En cuestión de desarrollo, ¿qué comienzan a hacer con ellos? Tienen un vasito entrenador, tienen ¿cómo le llaman? Una carriola, ¿sí? ¿Un qué, perdón? Una andadera, ¿verdad? No, la carrera no, ¿verdad? Es la andadera. Entonces, ¿por qué? Porque lo que están buscando los padres es que el hijo se desarrolle, que el hijo aprenda a ir al baño, que el hijo aprenda a caminar, que el hijo también aprenda a comer por sí solo. Están llevándolo a ser independiente, que desarrolle todas las habilidades cognitivas que hay dentro de él. Esa es la voluntad de los padres terrenos, si es así o no. O alguien dice a su hijo: aquí lo va a tener a los 2, 3 años en la camina, que no se pare, que no camine, siempre le voy a dar su mamina. Bueno, el padre es que si le da hasta los 5 o 6 años le da mamina a los niños, pero no es lo correcto, ¿verdad? Tú lo ves y dices: es algo raro, el niño no se está desarrollando, ¿sí? Amén. Entonces, ahora la voluntad de Dios sobre sus hijos es que también se desarrollen, ¿sí? ¿Y cuál fue el primer ministerio que nosotros vimos? Que seamos ¿qué? ¿Perdón? Adoradores. Nosotros hemos sido llamados a ser adoradores. El primer ministerio que nosotros tenemos es el sacerdocio real que Dios nos dio, manifestado ahí en 1 de Pedro 2:9. Amén. Vosotros sois real sacerdocio. Entonces vimos que nuestro primer servicio es a Dios, ministrándole, y cuando nosotros lo ministramos, la palabra profética lo dijo: acercaos con confianza al trono de la gracia, en donde alcanzaréis misericordia y hallaréis gracia para el oportuno socorro. Entonces es uno de los lugares donde continuamente tenemos que estar en la presencia de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Entonces estábamos dando estábamos dando un repaso a todo lo que hemos visto, y algo en lo que ahorita yo les decía es algo: Dios quiere usarte. Dios quiere usarte. Y generalmente cuando escuchamos Dios quiere usarme, ¿cuál es la primera reacción en nuestra mente, en nuestro pensamiento? Uy, no, pues yo soy torpe, yo soy olvidadizo, no, pues yo no soy muy capaz, no sé, no te llega a pasar así, que llegas a pensar así: uy, no, yo para servir a Dios. ¿A nadie le ha pasado eso? ¿Sí? ¿A los demás no? Sí, ¿verdad? Estás consciente de ti, que no hay una capacidad como tal para poder servir a Dios, pero no te preocupes, porque la gracia proviene de Dios, no de ti, no de mí. No depende de nosotros, no depende de nuestra habilidad. Si tú me hubieras conocido cuando yo apenas empezaba a comenzar a conocer a Cristo, a mí me daba miedo bajarme de los camiones, porque era tan mi inseguridad que yo pensaba que me iba a caer. Así de ese tamaño estaba yo. Sí. No me gustaba hablar porque sentía que iba a cometer un error al hablar. Y muchas cosas otras que te puedo decir, que yo verdaderamente me di cuenta que era incapaz de hacer muchas cosas. Sí. Después aprendí, estando en la presencia de Dios, que Dios no depende de mi capacidad para hacer algo en mí. Dios depende de su poder y de la palabra que Él ha dicho, porque su palabra es segura. Alguien mencionó también una palabra profética acerca de la palabra. ¿Sí? Su palabra es segura.
es firme. Si Él ha dicho que te va a usar, lo único que necesitas es dejar que Él te use, nada más. No necesitas pensar, prepararte. Algunos dicen, no, te voy a poner un ejemplo. Algunos dicen, bueno, Dios dice que te quiero bautizar el Espíritu Santo y vas a hablar lenguas. Es que yo no he estudiado ningún idioma, algunos me han dicho. Es que no depende de que estudies un idioma, no depende de que sepas algo que no sea español, depende que el Espíritu Santo comience a obrar en ti y tú comiences a hablar en otras lenguas. Es lo mismo que sucede con la situación del servicio que vamos a dar a Dios. Es Dios usándote a ti, ¿sí? Es Dios sirviéndose a través de ti, no tú sirviendo a Dios con tus capacidades. Por eso el apóstol Pablo dice, yo he hecho más cosas que todos ustedes, pero aclara, no yo, la gracia de Dios en mí. Lo único que hizo Pablo fue ser solícito. Si tú te das cuenta, cuando él se encuentra con el Señor Jesucristo, ya en el libro de los Hechos capítulo 9, simplemente le dice, Señor, ¿quién eres? El Señor dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿A quién estaba persiguiendo? Al cuerpo de Jesús, la iglesia del Señor Jesucristo. Y entonces se le da una orden y él va, ¿verdad? Va a una cierta casa y ahí está esperando que Dios ordene y hable lo que tiene que hacer. Y entonces manda a Ananías, y este discípulo del Señor, ¿verdad?, le impone las manos, recibe el bautismo del Espíritu Santo y recibe la vista. ¿Sí? Y tú te das cuenta, comienza a hablar acerca de Jesús, comienza a contradecir, comienza a respaldar la palabra que él había contradicho, por lo cual andaba matando a los del camino. En ese tiempo no les llamaban cristianos, les decían los del camino, ¿sí? Y ahora a los que ofendía y mataba, y aquí estaba, ahora está respaldando la palabra que ellos hablaban. Pero no era él, era Dios en él. Amén. Así que no tengas en conciencia cuando vas a servir a Dios. Es que yo no sé, es que yo no soy torpe, es que yo no puedo aprender, es que yo no tengo memoria. No te preocupes, por eso Dios usó lo vil, lo menospreciado del mundo. ¿Sí? Cuando la gente te vea haciendo cosas que nunca pensó que ibas a hacer, cuando tu familia te vea haciendo cosas que nunca pensó que tú pudieras hacer, se van a dar cuenta que verdaderamente es Dios obrando en ti, porque saben que tú no tendrías esa capacidad de hacer lo que Dios está haciendo por medio de ti. Amén. Entonces anímate, la gracia de Dios está para todos. Aquí no es como los grupos de superación personal. Aquí salen los listos y los inteligentes y los aventados y los capaces. No, aquí sí van a ser usados por Dios los que se dejen usar, los que estén en su presencia, los que quieran hacer su voluntad. Sí, la palabra profética también lo estuvo diciendo. Sí, esos van a ser usados por Dios y van a ser llevados a alturas, hermano, que no te puedes imaginar. Sí, que no te puedes imaginar. No tengas conciencia de tu capacidad o de lo que tú eres. Eso no depende para que Dios te utilice. Dios solamente también lo dijo, me parece una palabra profética hoy, dijo, Dios quiere un corazón contrito y humillado. Nada más. No pide un corazón impecable, no pide una vida sin fallas, no te está pidiendo que seas la purísima, no. Solamente humíllate ante Dios, bájate delante de Él, búscale de todo tu corazón y dile, Señor, heme aquí. Como lo último que cantábamos, ¿qué tenemos para ofrecer a Dios? Nada tengo que ofrecer, pero vengo delante de ti a humillarme, Dios. Si tú consideras y tienes a bien utilizarme, heme aquí estoy, como lo hizo Isaías en el capítulo 6. Señor, heme aquí, envíame a mí. No le dijo Dios, tú vas a ir. No, ellos estaban diciendo entre el Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? No le dijeron a él. Pero entonces Isaías, al haber sido perdonado y al haber experimentado la misericordia de Dios, entonces le dice, heme aquí, Señor, envíame a mí, ¿verdad? Y hace un momento había dicho, hombre pecador soy y muerto delante de ti voy a caer, porque soy un hombre de labios inmundos y habito en medio del pueblo de labios inmundos. Yo creo que vivía en Tepito, algo así por el estilo, ¿no? Y entonces el Señor no toma en cuenta esas palabras, perdona su pecado, lo limpia y le dice,
lo aprueba para que él vaya y anuncie su palabra. ¿Quién era Isaías? Un profeta. Pero como dice en Santiago acerca de Elías, ¿verdad? Un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Pero él oró fervientemente y no llovió. Y cuando dio la palabra fervientemente, llovió nuevamente. ¿Amén? Amén. Entonces sí, nos queda claro que Dios quiere usarte. Ahora yo te pregunto, ¿tú quieres que Dios te use? Amén. Levanta tu mano como testimonio de Dios. Levántala. No te fijes quién eres ni qué haces. Tú dices, sí, Señor, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Yo voy a aprender música, Señor. Heme aquí, Señor. Yo voy a aprender tu palabra porque quiero compartir tu palabra. Heme aquí, Señor, porque yo quiero aprender el Evangelio para predicarlo a las gentes. Heme aquí, Señor, porque yo quiero que me utilices en algún instrumento. Úsame si tú quieres hacerlo. Amén. Y Dios lo va a hacer, hermano. Si me usó a mí, que no te use a mí. Si tú me conocieras y me hubieras conocido, te sorprenderías. ¿Ok? Gloria a Dios. Bueno, ya me fui un poco largo, pero yo creo que es bueno estar recalcando estas cosas. Amén. Gloria a Dios. Entonces hablamos acerca de los dones espirituales y de los dones vocacionales, y hablamos que una de las cosas importantes es que para que Dios nos utilice los dones en cuanto al servicio a Dios, porque de esa manera Dios nos utiliza a través de los dones, a los dones vocacionales y los dones espirituales, necesitamos que fluya en nosotros el amor. Sí, pero el amor de Dios. Aleluya. De verdad, y se los digo, no quiero ensalzarnos, pero yo creo que es bueno resaltar por salud. Es un gozo indecible ver que viene más gente los jueves, porque eso habla de tu corazón, cómo estás queriendo estar delante de Dios. Y algo más importante que yo también veo, llegan temprano, que es otra de las cosas difíciles en las congregaciones. Sí. Y gloria a Dios, porque eso está hablando de tu anhelo de Dios, de tu deseo de estar en su presencia. Amén. Entonces cuando llegamos y comenzamos a hablar en lenguas y comenzamos a adorar en el Espíritu, y luego cuando viene la alabanza y cuando estamos alabando en todo nuestro corazón, danzamos, chiflamos, aplaudimos, damos gritos de júbilo, aleluya, gloria a Dios, entonces Dios se está moviendo entre nosotros. Él es el adorador de su era. Nosotros somos sus plantitas, o somos las ramas de, como lo dice ahí en Juan 15, somos las ramas de la vida verdadera que es Cristo. Entonces cuando nosotros estamos ahí, Dios está quitando la plaga. Hace rato entonamos el canto de libertad. No me lo digan, no muevan su cara, no levanten su mano. Algunos sentían la necesidad de libertad. Bueno, Dios ministró libertad a través de ese camino. Sí, amén. ¿Y por qué? Porque Dios está quitando las plagas, está quitando cualquier cosa que no permita que la planta pueda crecer. ¿Para qué? Para que dé fruto. Amén. Entonces es importante eso. ¿Por qué? Porque en el momento que Dios empieza a operar en nosotros, empieza a fluir el amor de Dios en nosotros. Y ese amor es el que nos va a impulsar a dar palabra profética, a movernos en los dones vocacionales, a movernos en los dones del Espíritu. ¿Sí? ¿Con qué? Por el amor a Dios. Y ese amor de Dios nos va a llevar a amar a los hermanos y servirles con el amor de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Nos va a servir para eso. Amén. Y a veces uno piensa, no, es que con mucha cosa y alegría voy a servir. Hermanos, dice la Biblia que el amor es sufrido. Se sufre cuando se sirve, pero lo haces con tu mirada puesta en el Altísimo, porque estás sirviéndole a Él, y cuando sirves a los hermanos, sabes que estás sirviendo al cuerpo de Jesucristo, a Cristo mismo. Y eso te hace caminar en estabilidad a pesar de los problemas, a pesar de todas las cosas. Ahorita se nos descompuso la camioneta y por más que queremos apurarla, pues depende del mecánico, pero gloria a Dios, Dios usa sus canales. Hermano Emilio nos ha estado trayendo estos días, y Dios se glorifica a través de usar a sus canales. ¿Para qué? Para que la iglesia sea bendecida. Amén. Entonces, pero Dios quiere utilizar a todos los canales, a todos, absolutamente a todos. Solamente es delante de Dios que te pongas, y la palabra profética también lo decía, Dios te va a mostrar su voluntad.
Dios te va a decir cuál es tu parte dentro de este cuerpo. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces esa es la manera en que los dones, que es una de las maneras de utilizarlo, Dios va a operar. Igualmente también vimos los ministerios mayores. Amén. Estuvimos viendo en la cuestión de los ministerios mayores la necesidad que hay para que venga sabiduría a quienes gobiernan la iglesia. Amén. Y hablábamos de la sabiduría, que la sabiduría es la palabra del griego, es la palabra Sofía, y significa conocer verdaderamente la razón o la naturaleza de las cosas. ¿Sí? Cuando un hombre de parte de Dios tiene sabiduría, esa sabiduría de Dios lo va a llevar a poder edificar a la iglesia y juzgar con justo juicio, no según las apariencias. Amén. Y eso es muy importante, porque a veces algunos ministros se dejan llevar porque el hermanito es el que trae más gruesa su ofrenda, su diezmo. ¿Sí? Y hay ciertas complacencias, ¿cómo se dice? Preferencias, ¿no? Concesiones. Sí, pero no. ¿Sí? El ministro que ha sido levantado por Dios, Dios le da sabiduría para que pueda moverse en el aspecto de que todos sean juzgados con justo juicio, ¿sí? Según la sabiduría de Dios. A veces hay que aplicar misericordia, pero a veces hay que sacar el palito. A veces hay que tener paciencia, pero hay veces que actuar rápidamente. Y créanme, esa es una situación muy difícil, muy complicada, porque uno como ministro lo menos que quiere es lastimar a los corderos, lastimar a la oveja. ¿Sí? Es lo menos que uno quiere, que sea condenada, que se sienta condenada, es lo menos que uno quiere. Pero a veces, pues como el buen pastor, tiene que sacar el callado, ¿verdad? Agarrar a la ovejita con la curva que trae el callado y jalarlo, ¿verdad? Jalarlo del cuello para poderla meter al redil, o a veces quebrarle las patitas, porque pues la oveja se descarría fácilmente, entonces le quiebran las patitas y la andan cargando para que aprenda a caminar con el pastor. Entonces eso requiere sabiduría de Dios, hermano. ¿Sí? Sabiduría de Dios. Entonces, una de las cosas que hablamos, que tenemos que estar en el razón del pastor. ¿Qué tenemos que estar haciendo por el pastor? Orando intensamente, hermano. Orando a Dios para que Dios le dé sabiduría, le dé entendimiento, le dé revelación de cómo tiene que moverse para la edificación de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Si estamos, no me levanten la mano, estamos orando por el pastor, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Eso es importante. Aleluya. Entonces, empezamos a hablar de esta situación. Hablamos de la ciencia, que también es importante, el don espiritual de la ciencia, ¿verdad? Como el que tiene don de ciencia, a veces llega un momento que se puede sentir profeta, ¿sí? Hablando del ministerio mayor, pero Dios está dando este don complementario que se complementa con el pastor. ¿Para qué? Para que Dios traiga un conocimiento profundo de algo que está sucediendo en una manera sobrenatural. No que el hermano ande buscando a ver qué está pasando entre los hermanos, no, sino que Dios da en una manera sobrenatural un conocimiento acerca de una situación o de algo que está pasando dentro de la iglesia. Amén. Y entonces, conjuntamente con el pastor, tiene que caminar para que esto lo ponga delante del pastor, y el pastor entonces tome las decisiones pertinentes. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Hablamos del don de fe. Es un don en el cual es algo especial, es una fe extraordinaria que Dios pone en algunos para que estos puedan dar palabras de fe, puedan hablar en fe situaciones que a la razón humana, a la congruencia, se salen totalmente de la lógica, ¿verdad? De lo que nosotros creeríamos lógicamente o del sentido común. Pero este don es importante dentro de la iglesia, ¿verdad? Vimos como Josué, ¿verdad? Oró, ¿y qué sucedió? Se paró el sol.
Y no solamente separó el sol, en la Biblia dice que el sol se detuvo, hermano, pero al detenerse el sol, todo el universo se detuvo. Todo el universo. ¿Sí? Y él solamente dio una palabra de fe. Amén. Entonces, habrá momentos en que el que tiene don de fe va a entender de parte de Dios, va a discernir del Espíritu Santo y va a dar una palabra en determinadas situaciones donde se requiere que el don de fe actúe. Amén. Gloria a Dios. Amén. En alguna ocasión, bueno, no digo, pero es un ejemplo, no digo que tengan don de fe, a lo mejor sí, a lo mejor no lo sé, pero en alguna ocasión estábamos ahí en el Jaral y orábamos, nos acostumbramos algunos hermanos de algunas iglesias a juntarnos y estar orando, y en una ocasión llega un hermano y nos dice: por favor, oren por mi abuelita porque ya está grande. Y pues de una vez que Dios se la lleve, porque está enferma. O sea, sin razonar, cuando me tocó orar por mí, le dije: Señor, tú tienes en tu mano el poder de la vida y de la muerte. Si es tu voluntad que se vaya, Padre, y si no, sánala. A la semana siguiente viene el hermano y nos da la noticia que la hermana ya se paró y vivió más años. No sé si ya murió, pero vivió más años. Amén. Entonces, hay veces que Dios va a poner en ti, quien tiene don de fe, palabras. A veces, hermano, si no es tentación. Cuando hemos trabajado: Señor, por favor, que no llueva, detente lluvia. Y he visto, se abren los cielos, cae el sol, y esto lo he visto varias veces. Entonces, es algo importante dentro de la iglesia que el don de fe pueda moverse en algunos sentidos. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Entonces, vimos también el don de sanidades, y la palabra en el griego es la palabra olos, que significa estar entero totalmente, calidad de sanidad, hacer que uno esté bien, cabal, completo. Olos es la palabra de sanidades, específicamente ahí en Primera de Corintios capítulo 12, ¿sí? Es la palabra olos, que significa estar completo. ¿Qué pasa cuando nos sentimos enfermos? No hay deseo de danzar, o no podemos cantar fuerte, nos faltan las fuerzas, se nos palpita el corazón, ¿verdad? Por lo que estemos enfermos. Entonces, el don de sanidades es importante dentro de la iglesia. ¿Alguna vez has sentido en tu corazón, Dios te ha impulsado a orar por alguien que está enfermo? Bueno, ora a Dios. Probablemente en algún momento Dios está queriendo que opere a través de ti don de sanidades. Amén. Gloria a Dios. Es importante también, gloria sea al Señor. De hecho, hay algunos hermanos que no sé cómo decirlo, lo voy a decir así, pero no es la descripción correcta. Como que Dios les da especialidades. He visto hermanos que oran por huesos, he visto hermanos que oran por situaciones dentales, he visto que les dan coronas, les dan la dentadura completa y cosas así por el estilo. Amén. Entonces es importante estar orando: Señor, si yo siento como que tú me impulsas a orar cuando sé que alguien está enfermo. Señor, si tú has puesto en mí don de sanidades, muévete, hermano, acciona. No te detengas, acércate al pastor: hermano, yo siento en mi corazón orar por esta persona, siento que puedo tener don de sanidad, y seguramente te va a dar carta abierta para que tú ores por algún hermano si está enfermo. Al mirar cómo Dios se mueve en estas situaciones, te vas a dar cuenta si es Dios quien está operando. Amén. Y bueno, voy a mencionar algo que es importante también antes de seguir. Nunca te detengas teniendo conciencia de tu capacidad. Nunca te detengas por eso. Si tú estás en el culto y estás en lo que tienes que estar, Dios va a poner en ti un anhelo, un deseo, un impulso. No te detengas, ¿sí? Nada más acércate con el pastor, háblale lo que él sentir en tu corazón, y él ya, por el Espíritu Santo, determinará lo que se tenga que hacer. Pero nunca te detengas, porque el desarrollo de los dones del Espíritu, para que tú puedas comprender lo que Dios está operando y para que después tú tengas la seguridad, necesitas ejercitarlo, ¿sí? ¿Cómo se aprende a andar en bicicleta? Hay cursos para andar en bicicleta. Yo no conozco uno.
dicen cuando tienes que aprender bicicleta, quieres aprender? Súbete la bicicleta. Yo te doy un empujoncito, te voy ayudando y ya cuando agarres vuelo, órale, ¿no? Pero, y te vas a caer, va a haber en un momento que puedas confundir tu alma con lo que el Espíritu Santo quiere hacer, pero aquí está el pastor y es cosa que puede suceder, suele suceder que nos equivoquemos tal vez en alguna percepción que tengamos de parte de Dios. Pero bueno, todo eso nos va a ayudar, ¿verdad? Nadie que se ha aprendido a subir una bicicleta jamás se ha caído. De hecho, se cae muchas veces cuando comienza a aprender. ¿Estamos de acuerdo? O cualquier cosa que tú hagas, siempre va a haber errores. Pero lo importante es que tú lo ejercites. No te detengas, hazlo, porque eso es para provecho de la iglesia, es para edificación de la iglesia. La iglesia necesita, y una de las cosas que yo he visto, hermanos, es que hay una escasez del funcionamiento, de la ejercitación de los dones del Espíritu dentro de la iglesia. El que más fluye es el don de profecía, pero deben de fluir los 9 dones, hermano. Entonces probablemente el Espíritu Santo quiere darte a ti un don, solamente que a veces tú puedes dudar o algo. Anímate a hacerlo. Amén. Gloria a Dios. Deja que Dios sobre a través de ti. Bueno, donde milagros son cosas extraordinarias que también van a poder suceder. Amén. Situaciones en las cuales sale de toda ley física y Dios va a operar este don de milagros a través de ti, si Dios quiere utilizarte. Generalmente se mueve en quien tiene un llamamiento al evangelismo, ¿sí? Y otras funciones, pero es importante, nuevamente, como les digo, moverse en ello. El don de profecía, la Biblia dice: todos podéis profetizar, ¿sí? Entonces es importante que cuando tú entiendas algo que Dios te está dando, no esperes que de pronto aparezca en tu mente una pantallita que se abre y aparece todo lo que tienes que decir. No sucede así. Dios te da un inicio, Dios te da una palabra, Dios te da un versículo. Lo que tienes que hacer es abrir tu boca y Dios te va a llenar. Amén. Dale, no tengas miedo, aunque sea no sé qué te puedo decir, yo te amo, hijo mío, porque soy tu padre. Si eso te da Dios, dalo. Tú no sabes quién lo pueda necesitar, porque la palabra de profecía es para consolación, edificación y exhortación. Amén. Dios, probablemente alguien necesita una palabra que lo consuele, porque se siente solo, porque se siente condenado, porque se siente, no sé. Pero cuando Dios da una palabra en la cual está consolando, tú no sabes quién la puede necesitar. No te detengas. Amén. Aunque sea poquito, no te debes de soltar. Es como uno se suelta, ¿no? Casi uno predica en la profecía, pero bueno, dale lo que Dios te dé. Y a medida que lo hagas, vas a ser cada vez más excelente en la cuestión de los dones. Amén. Discernimiento de espíritus. Esta palabra es la palabra anacrino, que significa distinguir o separar con el fin de investigar, examinando exhaustivamente, ¿sí? Esto es algo sobrenatural por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y nos podemos dar cuenta, por ejemplo, en el apóstol Pablo, ¿sí? Dice ahí, hoy estaba leyendo en la mañana esa parte, donde dice, ¿verdad?, en el capítulo 16 o 15, dice que había una mujer que tenía un espíritu de adivinación que le daba gran ganancia a sus dueños. Y dice que entonces esta mujer, cuando Pablo y Silas estaban predicando la palabra de Dios, esta mujer se levantó y decía: estos hombres anuncian el mensaje de Dios, ¿sí? Y respaldaban lo que ellos estaban hablando. Y dice que esto fue por muchas veces, la Biblia dice. Pero entonces dice que entonces el apóstol Pablo, molestándole lo que estaba haciendo, discernió qué es lo que estaba pasando de esta mujer. Dice que reprendió al espíritu de adivinación que traía y salió de la mujer. Eso les trajo graves problemas, porque hasta Pablo lo golpearon, casi creyendo que lo habían dejado muerto. Sí, pero hay un discernimiento de espíritus. A veces tú puedes oír hay lenguas que también son satánicas. Sí, amén. Entonces hay que tener cuidado. Y perdón, ahí me voy a meter en algo más por aclarar esto. A veces hay gente que tiene temor de hablar en lenguas porque dice: es que no sé lo que estoy hablando.
¿Qué tal si el diablo está hablando por mí? ¿O qué tal si un espíritu inmundo está hablando a través de mí? Bueno, te voy a dar una palabra de seguridad. La Biblia dice: si tú le pides a tu padre un pez, no te da una serpiente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y dice la Biblia: el que pide, se le dará. Si tú le has pedido a Dios, a Jesucristo, que te bautice con su Espíritu Santo, al que pida, recibirá. Si tú estás pidiendo: bautízame, Señor, con tu Espíritu Santo, entonces esas lenguas que tú tienes vienen por el Espíritu Santo. Los satanistas que hablan en lenguas se las piden a su padre, ¿sí? Ajá, pero son para maldición, son para aborrecimiento. Pero tú se las estás pidiendo a tu padre, y tu padre no le vas a pedir un pez y te va a dar una serpiente. Eso debe de darte seguridad, ¿sí? Si vuestros padres, sabiendo dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo? ¿A quiénes? A los que se lo pidan. Entonces no tengas temor. Si se lo pediste a tu Padre Celestial, de Él vienen las lenguas. ¿Amén? Creo que es importante hacer esa aclaración. Ok, bueno, entonces, ¿dónde profecía? Consolación, exhortación y edificación. Nunca te muevas, eso sí es importante. Tú sabes algo de un hermano y sueltes: el Señor dice que te arrepientas porque Él sabe lo que estás haciendo. No, nunca te muevas así. Es mejor que estés orando por el hermano, que ores por él, que le pidas a Dios que opere en su vida, pero nunca utilices el recurso de Dios para tratar de aventarle una jiribilla a un hermano, ¿ok? Y luego suele suceder. Diversos géneros de lenguas. Ok, aquí es importante aclarar esto porque hay una gran confusión en la cristiandad. Muchos dicen: es que no hablamos en lenguas. La Biblia dice que el hablar en lenguas solamente alguno, y cuando alguno hable serán 1, 2 o 3 a lo más, y por turno. Pero esos son el don de lenguas. Te voy a tratar de explicar algo rápido y espero que me entiendas. Busque, por favor, vamos a leer algo de la Biblia. Ya te he dicho versículos al aire, pero bueno, vamos a leer. Marcos capítulo 18. Perdón, no hay 18 ni 17, 16. Esta es una aclaración para notar la diferencia de las lenguas como señal y del don de lenguas, ¿ok? ¿Sí queda claro? Marcos 16, 18. Vamos a leer un poquito más atrás. 14, 15. Y les dijo Jesús a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Ok? Esa es la orden. Y va a hacer una aclaración: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a quienes, a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Quiénes van a hablar en nuevas lenguas? Los que creen. ¿Tú has creído? Amén. Tú puedes hablar nuevas lenguas. Amén. Amén. Porque estas lenguas tienen una dirección vertical. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Jesucristo nos bautizó con su Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nuestro espíritu comienza a hablar en un lenguaje espiritual o terrenal, pero esas lenguas van a Dios, van de nosotros a Dios. ¿Por qué? Porque lo dice 1 Corintios capítulo 13. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino habla a Dios,
aunque no entienda, pero por el Espíritu habla misterios. Entonces, cuando todos estamos hablando en lenguas, no nos estamos dirigiendo a la congregación. ¿A quién nos estamos dirigiendo? A Dios. Entonces es una dirección vertical. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero en 1 de Corintios, me parece que es el 13, dice Pablo, ahí es donde va a mencionar el don de lenguas. Dice, cuando alguno hable lenguas, para que sea entendido el mensaje, hablen 1 o 2 o 3 a lo más. Dice, pero cada uno por turno. Está hablando del don de lenguas. Ahora, este don de lenguas, ¿qué dirección tiene? Horizontal. Es de Dios a la iglesia. ¿Sí entiendes la diferencia? Viene de Dios por el Espíritu Santo. Ese sí te tiene que entender, porque dice más adelante, pero si no entiende lo que está hablando, no tiene la interpretación, calle en la iglesia y pida que Dios le dé la interpretación o que otro interprete. Ese es el don. No todos lo tienen, el don de género de lenguas, ¿sí? Pero la señal de las lenguas, como señal de ser creyente, esa la tenemos todos. ¿Sí les quedó claro? ¿Sí, mis hermanos? Ok, gloria a Dios. Es importante porque esto en muchas iglesias no lo entienden, ¿eh? Y por eso no hablan en lenguas. ¿Sí? Por eso no hablan en lenguas. Pero las lenguas son algo importante dentro de lo que es la iglesia. Bueno, ok. Entonces, vamos a tratar de seguir adelante. Yo creo que esto nunca lo vamos a terminar. Pero bueno, es importante ir recalcando y ir señalando algunas cosas. El don de género de lenguas, ¿sí? El don de interpretación de lenguas. La palabra interpretación en ese pasaje es la palabra hermeneuo y significa explicar, interpretar. Se usa de explicar el significado de las palabras en un lenguaje diferente. Ahora, aquí también hay algo que tengo que aclarar. No quiere decir, porque suele suceder a veces así, hay un hermano que tiene el don de género de lenguas y empieza y luego alguien interpreta esas lenguas y da la interpretación a la iglesia. Pero de pronto en otra reunión de la iglesia tú oyes que el hermano habla palabras similares, y algunos empiezan a tratar de discernir esto con su mente natural, pero casi siempre dicen lo mismo. ¿Cómo es que el mensaje es diferente? No sé si te ha sucedido o lo has notado, pero puede suceder eso, que tú digas, si están diciendo lo mismo en lenguas, ¿cómo es posible que tiene un significado diferente? Bueno, es que hay algo que voy a decirte. Lo que en ese momento está diciendo que hable las mismas lenguas, está hablando, está interpretando la intención del Espíritu. ¿Sí? Es la intención del Espíritu, lo que en ese momento quiere decir. No es como nosotros, ¿verdad? Sabemos cuando una frase quiere decir algo, quiere decirlo algo, ¿no? Y siempre dirá lo mismo. No es así el lenguaje espiritual, ¿sí? Sino lo que en ese momento lo que está interpretando no son aquellas palabras, sino la intención de esas palabras, el espíritu de esas palabras, que pueden ser las mismas, pero el Espíritu Santo le está dando otra dirección, otra intención. ¿Sí me entendieron? Se me quedan bien así medio raro. ¿Sí me entendieron? ¿Sí quedó comprensible? Si no, lo vuelvo a explicar. Díganme, hermanito, no tengan miedo. ¿Sí entendieron o no? La verdad. Uno sí, otro no. ¿Quién dice sí, quién dice no? Bueno, voy a volver a explicarlo más sencillo. A ver si le digo eso. En el español entendemos una frase, un texto, y sabemos lo que dice. Siempre va a significar lo mismo, pero en el ámbito espiritual no es lo mismo, ¿sí?
En el ámbito espiritual puedes escuchar las mismas lenguas, pero la intención, el significado es otra. El que interprete esas lenguas va a entender la intención del significado. ¿Sí me entiendes? Ajá. Te voy a poner un ejemplo. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él dijo: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué malentendieron los guardias que estaban ahí? ¿Qué dijeron? Reclamaba Elías. Mirad, mirad a Elías, veamos si viene. ¿Sí me entiendes? Pero no estaba hablando de Elías, estaba hablando de su padre. ¿Sí me comprendes? Ajá. Ellos dijeron: no, pues trata de decir esto. O algunos dicen: no, como que las lenguas dijeron esto. No. El que tiene la interpretación, el don de interpretación de lenguas, va a entender la interpretación, va a entender la intención de esas palabras. Aunque está hablando, tal vez siempre, cuando se levanta a hablar en lenguas, siempre va a hablar lo mismo. ¿Sí me entendieron? ¿Sí? Bueno, después que se les explique esto. Ok, bueno, entonces ya explicamos también la interpretación de lenguas. Amén. A veces uno lo siente difícil, pero yo te voy a decir una cosa: si tú te metes cuando vienes a la iglesia y haces lo que tienes que hacer, Dios va a obrar en ti. Y tú vas a sentir esa seguridad. ¿Sabes por qué? Porque te voy a decir algo. Cuando tú alabas a Dios, cuando tú alabas a Dios, te vas a llenar de Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo te dio ese don, Él te va a guiar y vas a sentir su guía. ¿Ok? Entonces es importante, cuando vengan, hermanos, si es posible, apaguen su celular. ¿Sí? Amén. Si tu niño, traes un niño, siempre en iglesias hay un niño travieso, ¿sí? Y no los juzgamos ni los criticamos, son niños, ¿sí? ¿Ok? Nomás trate que esté en un área donde no moleste, pero olvídate de todo, métete con Dios, ¿sí? ¿Por qué me voy yo para atrás? Me gusta estar con mi Dios yo solo. No me gusta que una silla me estorbe o estar viendo si no voy a chocar con el aparato. Allá atrás tengo un buen espacio para desplayarme delante de Dios. Cierro mis ojos, hermano, y trato de olvidarme de todo. Vengo a estar con papito. Vengo a estar con mi papá. ¿Ok? Y no me interesa otra cosa más que estar con él. ¿Estamos? Entonces, procura que cuando vengas, haz lo que tienes que hacer. Voy a hablar en lenguas, vamos a hablar en lenguas, háblalas fuerte, habla y habla en lenguas, habla en lenguas. Cuando ya te está ministrando la alabanza, comienza la adoración del Espíritu, comienza a adorar en el Espíritu, levanta tus manos, cierra tus ojos, no veas que vino, no veas nada, no estés consciente de aquí, métete allá con el Señor. ¿Sí? Y vas a ver que cuando entonces Dios quiera obrar a través de los dones, tú vas a sentir como Dios te está impulsando algo. Amén. Gloria a Dios. Entonces esto es importante. Amén. Aquí. Iba a preguntar a qué hora son, pero ya aprendí que aquí hay un reloj ahí arriba. Que allá no tenemos reloj, siempre les pregunto: ¿a qué hora son? Ya son las 5 de la tarde. ¿En dónde? Pasan 2 horas nada más. ¿Ok? Pero no aquí siempre. Bueno, yo creo que ya terminamos esta parte de los dones. Entonces sí quise dar un repaso por algunos que no habían escuchado, y ya les había dicho la semana pasada. Les voy a pasar el canal donde estamos nosotros, y generalmente grabamos todo porque lo volvemos a subir. Si alguno está interesado en poder ver todo lo que hemos estado hablando, pues ahí está, ahí lo puede ver con calma, y entonces sí pueden hacer sus apuntes si quieren hacer apuntes. ¿Ok? Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Ya vamos casi. Es muy importante que comprendamos un poco de los dones espirituales, porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Acompáñenme rápidamente, ya vamos a terminar.
a Corintios 14, primera carta, capítulo 14, versículo 1, dice: seguid el amor y procurad, los espero. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Aquí vemos la parte vertical que decía el hermano. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino que habla con Dios. Esa es la promesa. Miren, lo que leía el hermano en Corintios, en Marcos 16:15, y estas señales. Dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Eso es, las señales para todos. A ver, dile que está a tu lado: la señal de las lenguas es para todos. Todos podemos hablar en lenguas. Es una promesa. Es una promesa que está en Hechos, me parece 2:39. A ver, vamos allá, 2:39. Aquí estamos viendo, dice: porque para vosotros es la promesa. A ver, dile: para vosotros, la palabra vosotros se traduce ustedes, porque para ustedes es la promesa. Y luego dice: y para cuantos están lejos. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquí vemos la promesa es para vosotros, o sea, para ustedes, y también para sus hijos, y para cuantos están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Ok? Esa es la promesa. A ver, la promesa y el don son diferentes. La promesa es para todos. La promesa es para todos. Los dones son el Espíritu repartiendo a cada uno como Él quiere. Los dones. Así que hablar en lenguas, todos hablamos en lenguas, pero el don de la profecía, Dios se lo va a ir dando al Espíritu Santo de acuerdo al equipamiento para lo cual lo va a usar el Señor. ¿Ok? Entonces, en Marcos ya vimos: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Como una señal, todos debemos de hablar en nuevas lenguas. Todos. Todo creyente debe de recibir esa promesa. El don, la promesa del Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo en Hechos también, dice: a la verdad les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, no vendrá el otro Consolador. Entonces les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo Jesús: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Ok? Entonces, hoy en día, mucha gente, muchos hombres que se paran detrás de un púlpito, cortan esa bendición y dicen que esta bendición solamente fue para los primeros discípulos, que ya ahorita ya no está vigente. Eso es una mentira. Aquí ya acabamos de corroborar, y con eso se derrumba toda esa creencia equivocada, porque para vosotros es la promesa, y también para vuestros hijos, y para cuantos están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Okay. Entonces, pero ahora viene el don. Vamos a Corintios 14. Primera 14:1, y luego ya vimos el 1. Seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Aquí está hablando del don de la profecía. Dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Hasta aquí vemos el que habla en lenguas, está en la parte vertical, hablar con Dios. Pero el que profetiza habla a los hombres. Aquí estamos viendo el don. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Estas tres
características debe tener la profecía: edificación, exhortación y consolación. Tenemos que ver que la profecía va a traer esto. Pero aquí ya en el 4 dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Entonces el don de la profecía en lenguas es para edificación de la iglesia. Y yo, por ejemplo, Dios me ha dado el don de la profecía en lenguas, pero lo tengo un poco como que enterrado un poquito el talento, el don. Entonces, cuando una persona está hablando en lenguas, está hablando con Dios, está hablando con Dios. Pero cuando va a profetizar es como una supervisión que viene, y en ese momento el que tiene el don de lenguas va a empezar a hablar, pero como que su forma de hablar en lenguas ya no va a ser la que usa para hablar con Dios, como que como que se va a modificar. No sé si recuerdan, que paz descanse, mi hermano Arturo tenía el don de lenguas, y él empezaba y yo le traducía. A Dios, por su gracia, me ha dado también el don de interpretación. Entonces, esto viene siendo, hermanos, como cuando una persona está hablando en inglés y hay alguien que le está traduciendo. Y bueno, el que está traduciendo, luego no lo hace adecuadamente. Porque, por ejemplo, si yo, por ejemplo, ahorita tuviera yo el aprender a hablar, pudiera yo hablar inglés, y yo: hermanos, la Biblia dice: esforzaos, esfuércense, sean muy valientes, no teman ni desmayen, porque Jehová vuestro Dios estará con vosotros donde quiera que vayan. Y si el otro dice: esforzaos, hermanos, o sea, ya no está dando el tono o el ímpetu, la intención que lleva el otro. Entonces ya, yo por eso cuando oigo, cuando ha habido algunos que interpretan en inglés, le digo: no, diles como está diciendo el otro está diciendo así, y entonces así es el don de lenguas. Cuando el hermano está subiendo el tono y el que está interpretando está teniendo ese fluir de lo que Dios le quiere decir a la iglesia, y tiene que ir acorde, hermanos. Tanto el que está profetizando y el que está traduciendo tiene que ir acorde para que la iglesia lleve o reciba edificación, exhortación y consolación. Para que la reciban, porque si no, entonces puede ser que nada más fue un regaño nada más, pero no vino esa, la edificación, está edificando, la exhortación, está como que en algún momento como que llamando la atención al pueblo de que hay alguna situación, no específicamente para no, como decía el pastor, no como que avergonzando, porque la palabra de Dios o la profecía no es para eso. Dios no avergüenza, pero sí está exhortando, y la persona que está allá como oyente está recibiendo la exhortación. Sí, Señor, sí, tiene razón. O sea, sí, amén. Por eso hay muchos que dicen: sí, amén. ¿Por qué? Porque está hablando Dios de su corazón. Y en ese momento, pero ya luego viene la consolación. Ya la gente ya dice, por ejemplo, puede ser: iglesia mía, puede ser un ejemplo: iglesia mía, yo te amo, pero te exhorto a que... Vemos lo que le habla el Espíritu a las iglesias, ¿no? Primero, ahí vemos las tres fases. Primero les edifica, les dice: yo tengo muchas cosas buenas, tienes muchas cosas buenas, y la elogia, y ay, qué padre, ¿no? Pero luego viene: pero tengo algo contra ti. Ahí viene la exhortación.
Ajá, sí, es lo que estoy hablando en las 7 iglesias, capítulo 2 de Apocalipsis. Pero ya luego viene la consolación. Por tanto, te ordeno que recuerdes de dónde has caído y te arrepientas. Y que empieces a hacer las primeras obras. Ya vino la consolación. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Gloria al Señor por la enseñanza que está trazando nuestro hermano. Bendecimos la vida de nuestro pastor, nuestro hermano Humberto, que Dios ha puesto una necesidad bastante fuerte de apoyarnos en esta iglesia. Amén. La verdad, damos gloria a Dios por la vida de mis hermanos Isaac y su esposa, porque vemos con cuánto amor hacen, desempeñan su trabajo. Amén. De verdad que yo estoy muy agradecido por sus vidas. De verdad. Y bueno, pues gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos aprendiendo, ¿verdad, hermanos? Amén. Yo sé que estamos aprendiendo y esos dones los vamos a anhelar. Dice la Biblia que anhelemos los dones. Debemos anhelar los dones. Debemos estar buscando. ¿Por qué? Porque es así como se va edificando la iglesia. La iglesia va a ser edificada a través de los dones. Son para edificación de la iglesia. Amén. Y esos son los adornos que llevaba Rebeca. ¿Sí? Porque la iglesia tiene que estar siendo preparada en este tiempo para la venida de Cristo, para el encuentro de nuestro Señor. Bendito Dios y Padre, te damos gracias en esta noche. Bendecimos tu precioso nombre. Te alabamos, gloria a tu nombre, Señor. Gracias, bendito Dios, por ser tan bueno, por ser tan amoroso con nosotros. Gracias porque nos has amado con amor eterno, porque nos llevas por un proceso, por un camino, y ese camino es un camino ascendente, Señor, a tu misma presencia, Dios. Gracias por el proceso de santificación y gracias porque tú, Señor, eres glorificado en tu pueblo, Dios. Oramos a ti por tu iglesia, tanto la iglesia local como la iglesia a nivel mundial. Le bendecimos en tu nombre. Te damos gracias, Dios, porque tú estás edificando a tu iglesia y que las mismas puertas del infierno no habrán de prevalecer en contra de ella. Gracias te damos en esta noche. Señor, oramos también, Padre, por la ofrenda que va a ser levantada, pidiéndote que tú bendigas, Dios, las fuentes de ingreso de mis hermanos. Dios, retira toda maldición y toda pobreza y toda miseria y toda mala voluntad de tu pueblo, Dios. Todo lo que hayan proferido mal en contra de tu pueblo, lo declaramos que tú lo tornes en bendición, que tu pueblo es bendito, porque jamás podrá maldecir a alguien a lo que tú has bendecido. Tú has bendecido a tu pueblo. Tu pueblo es un pueblo bendito por ti, Señor. Gracias, Padre, por bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendice.